Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ondas armónicas. Bueno, nosotros ya vimos el otro tipo de ondas y ahora vamos a ver las ondas armónicas. Llamamos ondas armónicas a las que tienen su origen en las perturbaciones periódicas producidas en un medio elástico por un movimiento armónico simple. Básicamente, en estas ondas armónicas vamos a utilizar bastante ciertas ecuaciones del movimiento armónico simple, que es igual ya la habíamos revisado con anterioridad. Las ondas reales no son en realidad armónicas. A lo sumo son aproximadamente armónicas. Ya, las características de las ondas armónicas vienen a ser las siguientes. Primero tenemos una amplitud de la onda denotada con la letra A mayúscula, que viene a ser el valor máximo de la elongación y de las partículas del medio en su oscilación. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro, con la M minúscula. Luego tenemos la longitud de onda. Viene a ser la distancia mínima entre dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de vibración. Y su unidad de medida en el sistema internacional también es el metro. La longitud de onda es representada con lambda, pero al otro lado, es decir, así. Esa es la longitud de onda, lambda. Bueno, el periodo, este ya lo habíamos visto con la letra T mayúscula, es el tiempo que emplea el movimiento ondulatorio en avanzar una longitud de onda. O bien el tiempo que emplea un punto cualquiera afectado por la perturbación en efectuar una oscilación completa. Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Bien, para el periodo. Y por último tenemos la frecuencia. La frecuencia con la letra F es el número de ondas que pasan por un punto del medio por unidad de tiempo. También se puede definir como el número de oscilaciones que efectúa un punto del medio por unidad de tiempo y su unidad de medida en el sistema internacional es el hertz o hercio, igual a segundo a la menos 1. Ya, nosotros tenemos aquí las características representadas en cada gráfico. Primero está el movimiento de la partícula. Bueno, tenemos una varilla vibratoria, es decir, que tiene un movimiento oscilatorio. Y básicamente esta parte, el gráfico, perdón, de amarillo vendría a ser el movimiento de la partícula, que en este caso está haciendo un movimiento de vaivén. Luego tenemos la propagación de onda. Bueno, la propagación de onda básicamente es ese movimiento en la onda transversal que va desde un punto cualquiera hacia otro punto final. Bueno, luego tenemos la amplitud representada en esta parte de azul, que justamente era el valor máximo de la elongación, es decir, desde el punto inicial hacia arriba y desde el punto inicial hacia abajo. Luego tenemos la longitud de onda, que era la distancia entre dos puntos consecutivos, es decir, desde este punto máximo hasta el otro punto máximo de la misma longitud de onda. Listo. Con estas características, nosotros también tenemos que podemos calcular el número de ondas. Podemos simplificar la expresión de la función de onda introduciendo una nueva magnitud que viene a ser el número de ondas. Ya, el número de ondas va a estar representado con esta letra K como una constante y en el sistema internacional va a ser el metro a la menos 1. La fórmula para calcular el número de ondas viene a ser que es igual a 2pi dividido para la longitud de onda, que ya habíamos visto, se representa con esa letra lambda. Ya, luego a partir de esta expresión, perdón, y a partir de las expresiones del movimiento armónico simple, nosotros tenemos la siguiente fórmula. La fórmula que está indicada. Una función de onda de una onda armónica simple está expresada como y de en función del tiempo y la elongación es equivalente a la amplitud por el seno
dw por t menos k por x. Recordando siempre que como esta fórmula es nuevamente del movimiento armónico simple, vamos a recordar que W era la pulsación, T vendría a ser el tiempo, K viene a ser el número de ondas, ya utilizando ondas igualmente, y X viene a ser en este caso la elongación. Listo. Además tenemos una relación entre la longitud de onda, la velocidad y el periodo. ¿Cuál va a ser esa relación? Vamos a escribir la fórmula un poquito más grande. La velocidad de onda, la velocidad lineal, es igual a lambda por la frecuencia. Esa fórmula vamos a utilizar bastante. O también que la velocidad es igual a lambda dividido para el periodo. Para comprender un poquito mejor esto, vamos a resolver el siguiente ejemplo utilizando las fórmulas que vimos con anterioridad. Entonces me dice que la función de onda de una onda armónica en una cuerda es en unidades del sistema internacional y igual a 0,001 por el seno de 314 por el tiempo más 62,8 por la elongación. Listo, entonces lo primero que vamos a expresar va a ser los datos. Vamos a calcular con qué velocidad se mueve la onda y luego la longitud de onda, el periodo y la frecuencia. El primer dato que yo tengo es justamente esa función. La función quiero hacer un análisis con la fórmula que teníamos con anterioridad. La función en función del tiempo y la elongación es igual a A, la amplitud, por el seno de la pulsación por el tiempo, menos el número de ondas por la elongación. Entonces, vamos a copiar debajo de esta misma fórmula la ecuación que nos da, la función que nos da, perdón. Y es igual a 0,001 por el seno de 314 por el tiempo menos 62,8 por la elongación. Listo, entonces ya puedo obtener de esta fórmula algunos datos. ¿Cuáles son? Si nosotros nos damos cuenta, este 314 vendría a ser el mismo que el dato que nos falta de la pulsación. Y el valor de K vendría a ser el valor de 62,8, porque simplemente lo tenemos ahí. Y la amplitud viene a ser este valor de 0,01. Entonces ya tengo que la amplitud es igual a 0,001. La pulsación o W es igual a 314 y K o el número de ondas es igual a 62,8. Listo, con estos valores ya puedo encontrar el literal A y el literal B. Vamos a empezar con el literal A. Me decía la velocidad con que se mueve la onda. Entonces, voy a utilizar la fórmula que vimos al principio donde la velocidad es igual a la pulsación sobre el número de ondas. Bien, esta fórmula está despejada del número de ondas. Entonces, vamos a reemplazar los datos. La pulsación justamente es 314 y el número de ondas es 62,8. Entonces, la velocidad va a ser igual. Voy a dividir 314 dividido para 62,8 y me da el valor de 5. Y como estamos trabajando en el sistema internacional, todos estos valores, 5 metros sobre segundos para la velocidad. Listo, ya tengo la velocidad en este caso. Ahora vamos a resolver el literal B. El literal B me pedía la longitud de onda, es decir, necesito encontrar lambda, necesito encontrar el periodo y necesito encontrar la frecuencia. Vamos primero a encontrar lambda o la longitud de onda. Entonces, lambda, una L, es un tipo de L, es igual.
Utilizamos en nuestro ejemplo, igual para encontrar lambda, voy a utilizar la fórmula que teníamos de el número de ondas. Entonces, el número de ondas es igual a 2pi dividido para lambda. Entonces, K va a ser igual a 2pi dividido para lambda. ¿Qué quiero encontrar yo? Lambda. Entonces despejo. Lambda va a ser igual a 2pi dividido para el número de ondas K. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar los datos. Es decir, 2pi dividido para K. ¿Cuánto vale K? Aquí lo tenemos, 62,8. Listo, divido 2pi dividido para 62,8 y me da el valor de 0,1. 0,1 que, como estamos trabajando en sistema internacional, 0,1 metros. Listo, ya tengo la longitud de onda. Ahora vamos con el periodo. Entonces, el periodo va a ser igual. El periodo, nos acordamos incluso del movimiento armónico simple, era igual a 2pi dividido para la pulsación. Bien, ahora tengo que reemplazar los datos, es decir, 2pi dividido para la pulsación que tenemos aquí de 314. Entonces, el periodo va a ser igual. Tengo que dividir 2pi dividido para 314 y me da el valor de 0,02. Como estamos trabajando nuevamente en el sistema internacional, sabemos que el periodo está en unidades de medida de segundos. Listo, ya tengo longitud de onda, es decir, lambda, ya tengo el periodo y ahora simplemente me falta la frecuencia. Nuevamente del movimiento armónico simple nos tenemos que acordar que la frecuencia era el inverso del periodo, es decir, la frecuencia es 1 dividido para el periodo. Entonces, tendría que reemplazar 1 dividido para el periodo, que es igual a 0,02 segundos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual. 1 dividido para 0,02 es equivalente a 50. En este caso, como estamos hablando nuevamente del sistema internacional, sabemos que la frecuencia está en hertz o hercios. Y listo, ya tengo longitud de onda, periodo y también la frecuencia. Únicamente acotando que estamos utilizando nuestras fórmulas de la velocidad en la longitud de onda, velocidad y periodo, y acordándonos de que esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula que vamos a utilizar básicamente en función de el tiempo y la elongación. Y todas las fórmulas que nosotros podemos observar son como las que tenemos en el ejemplo. Simplemente están en función del tiempo y la velocidad. ¿A qué se refiere en función? Que básicamente no me va a dar el dato del tiempo ni de la elongación. Va a estar en función de esos dos valores. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.